otras veces se hace un intercambio de la luz, dos velas y con una vela, las dos convertidas en una sola vela, una sola luz, quiere decir que los dos son un solo cuerpo. Eso es para contestar. Y lo que ya le dije, obviamente, de la confesión, que esa es la parte más importante. Ahí, cuando se hace la confesión, se va al mundo espiritual. Todo lo otro que hemos compartido son ceremonias en las cuales son en lo natural. Pero al hacer la confesión, que yo voy a estar con esta muchacha, la he de proteger, la he de cuidar, la he de defender, la he de proveer y la he de amar hasta que la muerte nos separe. Esa es la confesión poderosa. En la misma línea, apóstol, le preguntan, ¿cuáles son las consecuencias de faltar a un pacto? Bueno, cuando se falta a un pacto, conforme a la palabra de Dios, lo que hemos visto en la Biblia, cuando se rompe un pacto, que es lo que estamos hablando, la persona una de las confesiones que se hacen, esto es importante, una de las confesiones que se hacen en ese pacto es demasiado importante lo que le voy a compartir. Una de las confesiones que se hacen en ese pacto que se corta entre dos personas es que se ha de proteger el uno al otro, es decir, es precioso. Ya el pacto entre Dios y Abraham, antes de ser Abraham, era Abraham. Y en el pacto que él cortó, que Abraham cortó con Dios en Génesis capítulo 17, en ese pacto que Dios cortó con Dios, Dios ya dejó de llamar a Abraham como tal y lo llamó Abraham, le añadió una H, que esto fue lo que no había mencionado y gracias al Espíritu Santo que lo trae al Espíritu. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, le puso la H de Jehová. Y a su esposa también, que era Sarai, la cambió a Sara. Y le puso la H de Jehová también. ¿Qué es lo que acontece en el matrimonio? Cuando hay un matrimonio, ya la esposa si era Colón, deja de llamarse Colón, de apellido Colón, y cambia al apellido de su esposo. En Puerto Rico y en la cultura hispana, lo que se hace es que se dice de Colón o de Rivera o de Álvarez, implicando que es propiedad de esa persona. Pero en Estados Unidos y en todas estas naciones anglosajonas de habla inglés, lo que hace es que la esposa pierde el apellido y lleva el apellido del esposo, que es lo mismo que estamos hablando. Entonces, esa es la parte que es de vital importancia. Y lo que ya hemos mencionado, que está incluido todas estas cosas importantísimas. Aquí está a donde les quería llevar. Cuando se hace la confesión, además de hacer un compromiso, por ejemplo, si nosotros hacemos un pacto, hacemos un compromiso de yo protegerte a ti y tú protegerme a mí. Incondicional. Pero ahí no queda. El compromiso es que yo voy a proteger tu descendencia y tú vas a proteger mi descendencia. Ese es el caso de David y Jonatán, que como resultado de la muerte de Jonatán y de Saúl, David pregunta, ¿habrá alguien descendiente de la línea de Jonatán? Y uno de los siervos le dijo, sí, hay un muchacho que se llama Melquisedec, que está lisiado, que está inválido de ambas piernas. Y David dice, mándenlo a buscar. Y ahí está la protección inmediata. Y Melquisedec, este joven Mefiboset, que vivía en el Muladar es en el fango, un sitio bien desagradable, vivía nuestro amigo Mefiboset, que es inválido de ambas piernas. Escúcheme por favor, que esto es interesantísimo, y esto es lo que ocurre hoy en día. Luego entonces David manda a buscar a Mefiboset porque él quería cumplir con el pacto que había cortado con Jonatán. Y cuando lo fue a buscar, Mefiboset creía que lo iban a mandar a matar. Y cuando se presentó delante de David, se postró y le dijo, aquí está este pejo, haz conmigo lo que tú quieras. Y David le dice, levántate ahí. De hoy en adelante, tú vas a comer en mi mesa. Y de todas las propiedades que tenía Saúl, todas te las devuelvo. Y le dijo al siervo que tenía Mefiboset, tú encárgate de producir que él se queda en el palacio. Protección por haber cortado el pacto.
Eso lo contesta, me imagino, la pregunta. Sí, apóstol, aquí tenemos nuestra pregunta de un miembro de la iglesia. Dice, ¿cuántas veces se debe ayunar a la semana? Las veces que debe ayunar a la semana. Bueno, vamos a ir un poquito atrás al ayuno. El ayuno debe de ser instituido, debe ser señalado, debe de ser indicado por nuestro Padre Celestial. Para los efectos míos, las veces que debe ayunar son las veces que el Padre Celestial le indique a la persona que debe de ayunar. Si percibe en su corazón de parte del Espíritu Santo que debo de estar 2 días en ayuno toda la semana, debe de hacerlo. Conforme a como el Padre se lo indique, así debe de ayunar la persona. La siguiente pregunta, apóstol, dice, al aceptar a Cristo, ¿se rompen las maldiciones generacionales? Bueno, las maldiciones generacionales no se rompen. Lo que acontece es que tenemos una protección debido a la sangre de Jesús sobre nosotros. Y debido a esa protección, las maldiciones generacionales, hay que entender lo siguiente, siempre se mantienen. Las maldiciones generacionales no se van a ir nunca. Lo que podemos hacer es declarar que esas maldiciones no van a tocarnos a nosotros, ni a nuestra descendencia. Pero esta es la salvedad que estamos llamados a hacer. Si la persona que está como cabeza de la familia, o alguno en la línea descendente de esa familia, abre las puertas, entra la maldición. Por eso es que no se elimina la maldición. La maldición está siempre ahí. Es decir, hoy en día, permítame explicárselo de esta forma. Hoy en día, la maldición está en el mundo. Jesús ya pagó. Gálatas 3 capítulo, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque maldito está todo aquel que es colgado en un madero. Ya Jesús nos redimió de la maldición. Pero esa redención de la maldición es a las personas que vienen a la cobertura de Jesús. Si la persona se queda fuera de la cobertura de Jesús, esa persona está lista. Las probabilidades de que la maldición los toque son bien altas porque esa persona está expuesta a que la maldición lo toque. Por otro lado, si la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y se mantiene en obediencia, Deuteronomio capítulo 28, de ahí en adelante la maldición no le va a tocar. Pero si la persona entra en desobediencia y se sale de la cobertura de nuestro Padre Celestial, la maldición lo va a tocar. Es decir, las maldiciones generacionales, la maldición que fue provocada por el mismo Adán, Dios le dijo, por tu causa la tierra es maldita. No fue Dios que maldijo la tierra, fue Adán, por la causa de Adán. Y esa maldición está ahí. Ahora, si la pregunta es cuándo se va a eliminar la maldición, cuando Jesús venga aquí a la tierra. Apóstol, en esa misma línea, cuando se tienen artículos que son objetos desconocidos para las personas que están en ese hogar, pero son objetos de maldición, pero sin embargo ellos están en obediencia o están en la iglesia y desconocen de que ese artículo es un artículo ya dedicado satánicamente. Ajá. Como la figura. Hay una... ¿Cómo puede tomar, o sea, hay una forma de que a la maldición que está aplicada a ese objeto o amuleto o figura toque al hogar? Bueno, la Biblia dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. O sea, capítulo 4, versículo 6. La Biblia dice en Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo por ignorancia, porque le faltó conocimiento. El hecho de que haya un objeto demoníaco en una casa, eso es suficiente para que haya manifestaciones de todas clases, porque se le está permitiendo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, que no demos lugar al diablo. Es decir, que no le abramos puerta al diablo. Y la persona lo que está haciendo es precisamente eso, permitiendo que el diablo esté manifestado en su casa. Por ejemplo, voy a ir más lejos, para que vean de lo que estamos hablando. Hay personas que se hacen tatuajes, y se hacen tatuajes de demonios. Eso lo que está implicando es que ese demonio